cómo fueron las conexiones que vincularon a José Luis Espert con Freddy Machado. Después esto es como Matrix, ¿eh? Pastilla roja, pastilla azul. Una vez que agarraste la pastillita, te bancaste el pitufo. ¿La azul? Te bancás, ¿eh? Te la bancás. Ahora bancate la bronca. Porque vas a saber nombres que después vas a decir, uy, no lo puedo repetir esto. Yo te voy a decir algo. Nosotros trabajamos en muchos medios. No en muchos medios nos dejan contar esta historia. Sí, es cierto eso, ¿eh? Y te lo estoy diciendo en serio. Y no te voy a dar más nombres para que no quede expuesto. Pero acá me dijeron, vamos al frente. Y te vas a enterar de todos los nombres que relacionan a Espert con Fred Machado. ¿Quiénes son los empresarios? ¿Quiénes son los dirigentes políticos? ¿Quién es el ministro que es mencionado en esta trama? Ministro del actual gabinete. En la trama de relaciones entre las empresas aerocomerciales, las empresas mineras y la red de narcolavado que tenía Investigación Epicentro en Texas, que ya tiene a una condenada de 16 años, que fue la que lo mandó al frente a Espert como uno de los que recibió al menos un aporte de $200.000, que ni siquiera están en los registros contables ni de su presentación de declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. No, y encima cuando lo ves decís, pucha, pero son siempre los mismos. Estos ya me los nombraron en aquel otro suceso. Y en aquella otra causa también estaban. Son siempre los mismos. Es un círculo pequeño, dentro de todo, donde algunos nombres se repiten invariablemente. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar, porque esto en realidad, yo te decía el otro día, se remontaba a 2019, pero es un poquito antes. Porque en el 2019 ya estaba lanzada la estructura más importante de quienes iban a ir carrera a la presidencia. Claro. Recuerden ustedes, gobierno de Mauricio Macri, último tramo del gobierno de Mauricio Macri, ya venía cascoteado el gobierno de Mauricio Macri, con un 2018 muy negativo, y ya, por cierto, apareciendo otras opciones de la centroderecha como alternativas. Una de ellas era la del Frente Despertar, que se iba a llamar así con posterioridad. Pero en el 2018 se empieza a gestar de la mano de dos personajes, que ayer incluso dijimos, ojo, no le restemos importancia a este personaje. Uno, José Luis Espert, conocido por todos. El otro, Nazareno Echepare. Exactamente, que es su armador político, Nazareno Echepare, que es el que aparece en la foto donde se los ve en la avioneta, que muchos, inclusive yo lo he confundido en su momento con Machado, y no, ese es Nazareno Echepare. Es el armador político que ve en Espert la posibilidad de armar una estructura política que represente a todos los sectores de derecha, fundamentalmente apalancados en el modelo de Donald Trump o en Jair Bolsonaro. De hecho, a Espert pretendían instalarlo como el Bolsonaro argentino. En función de eso tenían que armar toda una estructura porque estaban muy en el aire, no tenían ni territorio, ni financiamiento, ni siquiera un partido propio. O sea, tenían que construir las tres cosas. Para eso, ¿qué precisan? Alianzas políticas, contactos financieros y demás, y luego armar un sello. Y en función de eso empezaron a trabajar. Primero ellos dos, en soledad, en función de armar estos tres pilares, y empezaron a ver a algunos empresarios, entre ellos, por ejemplo, a Ornequian. Se reunieron en algunas ocasiones durante el 2018 para convencer a Ornequian de armar este proyecto, que realmente no les dio demasiada bolilla. Ni siquiera en ese momento estaba en mente de Ornequian sostener a Milei, a quien solamente potenciaba en ese momento como un personaje televisivo. Pero pasó sin pena ni gloria. Y en esa nueva construcción empezaron a tocar otros intereses. La realidad es que Nazareno Echepare generaba cierta sospecha, por decirlo de alguna manera, o cierta inquietud en algunos sectores, básicamente por su actitud. Primero, que se movía en un Mercedes-Benz de alta gama, de último modelo, que eso no cuadraba demasiado bien con el proyecto político que pretendían llevar adelante, y además porque tenía algunas vinculaciones familiares con algunos servicios de inteligencia. Chicos, y era buche de la CIDE, era buche de la AFI, laburaba para la AFI. Te lo contamos ayer. O sea que había como esa sensación de que estábamos en presencia de un personaje que podía llegar a traerle problemas a Espert en el futuro. Claro. Atenti con esto. Eso es importante de decir.
Finalmente, a fin del 2018, empiezan a armar un conglomerado. ¿Se acuerdan que yo acá en varias ocasiones les he mencionado cómo a partir de ese cacerolazo muy poco espontáneo del 8N surgieron algunos personajes? Bueno, Etchepare surge también de esa usina del 8N, junto con Yamil Santoro y tantos otros. Empiezan a conformar una alianza política con Gonzalo Díez Córdoba, con Luis Rosales, que después fue el candidato hay mucho a más vicepresidente y demás. Y ya con eso empiezan a construir algunas alianzas políticas. De hecho, consiguen el apoyo de Milei también. Exacto, porque Milei, recuerden, ¿cómo le llama Milei a Espert? El profesor. El profe. Es el profe Espert. Claro. Lo, entre comillas, respetaba mucho por su caracterización de cómo es el modelo económico, por su mirada. Y evidentemente esas buenas migas empezaron a consolidar un acercamiento. Y ese acercamiento trataron de darle además una difusión rupturista y visual, muy tiktokera, si se quiere. Fueron precursores en algunas cuestiones de esas. Y tenemos ¿Se acuerdan de este spot? Claro, que vale la pena recordar. Este spot en donde lo que pretendían, casi con una metáfora muy parecida a la actual, ¿cuál fue? La de las elecciones del 7 de septiembre, el eslogan, Ro. Kirchnerismo, nunca más. Nunca más. Bueno, mirá el eslogan que tenían con Espert en ese momento, Milei y Espert. Gaby, ¿qué hacemos con este si somos gobierno? A este chorro le metemos preso hasta el cajón. ¡Paren, muchachos! ¡Falta algo! ¿Y con la viuda qué hacemos? A esa chorra, la jefa de la banda, que cuide el cajón detrás de los barrotes. ¡Viva Libertad, carajo! ¡Es presidente! Fíjate quién era el otro que estaba ahí en el spot. Giacomini. Giacomini era. Claro. Diego Giacomini, que era el socio de Javier Milei por entonces, trabajando en la candidatura de Espert a presidente. Pero no tenían partido aún. Sin partido. No tenían partido. Digo, voy hilvanando todo esto porque nosotros te vamos a terminar concluyendo que Milei no es ajeno a todo esto. Porque Milei está desde el origen de la candidatura de Espert. Milei fue un impulsor clave, como influencer que era, de los temas económicos y su relación en los medios, de esa candidatura de Espert. No se conocen de después. Él trabajó en la campaña financiada por narcos. Claro, porque además todo este preámbulo tiene que ver con demostrar que toda esta construcción no sería posible si no hay plata detrás. No hay posibilidad de armar un partido, de armar un proyecto, si no tenés financiamiento. Bueno, Etchepare habló de eso. Etchepare habló de eso mucho tiempo después. Y escuchá, me sugiere que es muy atinado, Adrián, ponerlo ahora. Escuchá lo que dice sobre esa participación de Milei en la campaña de Espert en el 2019. Veníamos trabajando muy prolijo todo el tema de la comunicación de Espert, cómo tenía que referirse hacia los eventuales adversarios, etcétera. Me voy para casa y me empieza a sonar el celular de gente conocida diciéndome cómo haces semejante cosa, no sé qué pasó acá. Y era que se habían ido con Milei al cartel este que decía Néstor Kirchner, hicieron el famoso video de que iban a patear el cajón y no sé qué más. Y le digo, che, 2 minutos te descuidé y te vas con este tipo a hacer una cosa de esas que no tiene nada que ver con la imagen que estamos tratando de construir. Sí. Eso ratificó mi posición, decirle, sacátelo de encima ya a este tipo. Bueno, la historia siguió por otro camino, se hicieron socios políticos y ahora termina siendo Espert prácticamente un lamebotas de Milei. Y esto pasó. Pero eso pasó, se lo sacó de encima de alguna manera. Pero no a raíz de lo que le dice Etchepare, No, sino a raíz de otro elemento que tiene mucho que ver con lo que utiliza Espert para conseguir el partido. Y pensemos y tomemos en cuenta la fecha, porque en una semana pasaron un montón de cosas. Fue la primera semana de marzo del 2019, que es cuando Espert, que necesitaba representarse con un partido, hacía alianza con ASEF. Alberto ASEF. Sí, un viejo fascistoide, ¿cómo lo podríamos mencionar? Antes de la pandemia esto, Antes de la decir, pandemia. La pandemia Marzo me estropeó la Marzo cabeza del y yo, 2019, la primera semana de marzo. Un año antes. Hace alianza con ASEF, que era el que tenía un sello que le podía prestar, que era del partido, bueno, no me acuerdo, nacionalista, no sé cuánto, una cosa así. Estos sellos de goma de las personas que registran nombres y después los venden al Se dedica a eso a ASEF desde que tiene 20 años. Desde siempre. Un chanta total, de derecha, por cierto, también.
Y entonces ahí es donde Milei y Giacomini dicen, no, esto no lo podemos permitir, vaya a saber por qué razón, y se escinden, y Espert sigue entonces con su línea. Pero en esa misma semana ya tenía entonces el sello de un partido, pero necesitaba el dinero para empezar a armar la Y Acef campaña. busca guita, no pone. O sea, Acef te presta el sello a cambio Pero de guita. manejate. Claro, pero pagámelo. manejate. Claro. Es en esa semana, precisamente, que Espert y Machado se reúnen por primera vez. De acuerdo a lo que pudo recabar el periodista Sebastián Lacunza, fue la reunión en el aeródromo de San Fernando, pero luego en algunas otras ocasiones Etxepare dijo que fue en San Isidro, en un lugar incierto de San Isidro. Pero ahí es y interesante. ahora vamos a lo importante. A ver, Ahora es interesante porque vas a escuchar un personaje muy presente, muy actual. Es diputado, es el padre de una diputada nacional. Habló. Se llama José Bonassi y es otro prestasellos. Bonassi se dedica a prestar sellos. Él tiene su sello clásico en la provincia de Santa Fe, que es UNITE, tiene varios más después también. pero tiene... ¿Qué querés? ¿Cuál querés? ¿Con qué te rima? ¿No es el único? ¿Con qué? No, tiene más. Upite. Tiene una pyme. Te abre así como, ¿Vos como qué el querés? turco, como el turco, viste, que ¿Qué abre querés? sobre todo dice Beine, Beineta, Venga, ella. todo bueno. Beineta. Y habló hace poquito con Fabi Doman, Sí. Bonassi. Y escuchá lo que le dice sobre cómo llega Espert y sus vínculos con Machado. Entonces, José, a ver, la campaña tiene aportes del Estado y no tiene aportes privados. Ok. Exactamente. Es más, sí te tengo que comentar esto, por ejemplo. Ya avanzada la campaña, en una oficina que tenía el Frente Despertar en calle Suipacha y Diagonal Norte, o Corrientes, me llama uno de los apoderados de la UCD, Marcelo Portas Dalmao, y un apoderado que siempre lo tuvieron ahí cercano la gente de Esper, que era Gonzalo Díaz de Córdoba, y me piden que justificase en la contabilidad partidaria un ingreso de 18 millones de pesos, que si no me equivoco a valores de ese tiempo, que era 45 pesos el dólar, serían algo así como 400.000 pesos, Dólares. mediante una cena que iban a realizar en un salón de Palermo, no recuerdo muy bien cuál, mediante la supuesta, me explicaron el mecanismo, mediante la supuesta venta de entradas a 200, 300 personas, y que yo tenía que justificar en la contabilidad partidaria. Me negué a hacerlo. ¿Entendés? A ver, ¿Cuánta plata Se era lo en comenté. dólares? $400.000 lo Y dijo. 400.000. Ahí está, 400 lucas verdes. ¿Entendés cuál era el mecanismo? De mirá, pones el sello, organizamos una milonga, juntamos 200, 300 tipos, y vos lo que tenés que hacer es permitirme que yo blanquee esta guita a través de esta actividad. Blanqueé esta guita para que... Bonacci, que es más trucho que un Pero billete de 3 pesos, se asustó. Pero déjame hacer un Sí, mínimo sí. paréntesis. Sí. Porque así como hizo alianza con Acef, a los 5 días Acef le quitó el sello. Claro, Entonces claro. nuevamente quedó pedaleando en el aire y ahí es donde recurre a Bonacci. Por eso, vos dijiste, Por se eso. fue de ASEF, Claro. aparece UNITE. Cuando le cuenta esto, UNITE dice, no, Bonassi dice, no, mirá, loco, yo la verdad que en esto no me meto, mirá para que te diga Bonassi, que no, porque seguramente algún bigote se iba a comer el gordo. Un beso grande. Y ¿sabe qué hace? Se retira. Y ahí queda pedaleando. ¿Y quién aparece ahí? Fred Machado. Ah, no. ¿Ahí aparece Fred Machado? No, hay un pequeño paréntesis, como Mira le llaman usted, en y el usted medio. pone paréntesis del paréntesis del paréntesis. Sí. Sí, yo vengo siguiendo el informe. No, pues, Sí, capaz que tenemos el mismo o distinto. no, es el mismo. Porque Esta semana de marzo esa semana se concretó el primer acuerdo con Acef, con Machado. con Fred Machado. Por eso, y era cuando estaba con Acef. Acef se retira, después aparece Bonacci y ahí es donde tiene que blanquear las 400 lucas que evidentemente ya le había dado Machado en esta semana de marzo. Pero eso es lo que quería blanquear. Eso es lo que quería O sea, blanquear. estos $400.000 los pone Machado. Se los había dado Claro, Machado. Claro, es de la primera remesa de Machado porque esta conversación con Bonacci es en junio y esto lo recibe aparentemente en marzo. ¿Y quién habla de eso? ¿Cómo lo confirmamos con Ibi esto? ¿Quién lo contó? Hace unos días. ¿Cuándo fue que habló con Ariel y Jalat? El propio... Echepare. ¿Hoy habló? Hoy habló con Hoy alguien. habló. ¿Sí? El propio Etxepare. Escucha. Machado entonces ahí conoce a Espert y le dice yo quiero apoyarte en tu campaña presidencial.
Sí, se presenta ideológicamente. Me gusta lo que haces, lo que decís, porque lo venía siguiendo por su participación en lo de Fantino. Estaba de moda Siempre José Luis cae, en aquel siempre cae. momento. Rebote. Siempre. No nos olvidemos que habían tenido algunas intervenciones que en aquel momento llamaban mucho la atención, como había sido, se fueron a la B, Sí. por el... Ah, de Boca. repitiendo, digo, esto asociado a lo que está haciendo Caputo ahora, ¿no? Sí, Esper decía se fueron a la B finalmente cuando es era... calcado. Sí, el acuerdo Claro, con el FMI que era es irse a una la de B, las ahora cosas cambió. por eso insisto mucho en el último tiempo, miren que José Luis tiene cosas, a mi criterio, más graves para criticarle que inclusive toda esta cuestión de Machado. ¿Cómo más grave? Más grave digo, que esta en el cuestión de fondo, Machado. ¿Qué yo soy hizo? partidario de desdramatizar el tema. Mirá. Después ahora en la Claro, charla no te es dramático. digo por Hay qué. cosas peores. Pero Está bien, pero ahora creo quiero que José puntualizar en Luis- esto porque es el tema de estos días y la verdad que llama la atención. Sí, por porque supuesto, por porque supuesto. Esper lo que dice es, yo simplemente fui una vez en avión, en el avión que efectivamente le prestó y le agradeció a Viedma, que es este avión que vemos en batalla. Ahora, lo que vos decís es que había una relación más allá del avión, o sea que había un vínculo entre Machado y Sí, Esper. no, además, Machado era una persona que, a ver, no tenía la participación activa que por ahí le quieren dar, pero por ahí te llamaba y te decía, ¿cómo están dando la campaña? ¿Te fijaste lo que dijo fulano Mengano? Yo el tipo que estaba interesado. Y Machado. O sea, estaba. Ahora, No es que no Etchepare estaba. da cuenta de esto porque estuvo en esa primera reunión. Fue quien acompañó a José Luis Espert cuando se juntan con Machado, que también los acompañó. ¿Y quién más estaba? Díaz Córdoba, que era otro Claro. asesor de ellos, otro del equipo, digamos, de Espert. ¿Y con Machado quién fue? Y con Machado, un personaje que ya hemos nombrado, su primo, Daniel Sicarelli. ¿Se acuerdan de Sicarelli? Gabriel, creo que es. O Claudio. O Claudio. Claudio Daniel. Claudio Daniel. Sicarelli. Claudio Daniel Sicarelli. O sea, estaban por el lado de Espert. Ahí está, ahí lo tenés a Claudio. Acá está Claudio. Claudito, Por que el lo lado tenés- de Espert estaban Díaz Córdoba y Una onda de Etchepare. los Ramazzotti, ¿no? Y por el lado de Machado, Es una mezcla de Eros Ramazzotti ¿Dónde Eros Ramazzotti? con No, Gaby ¿cómo? Álvarez. con el, No, con es el el de- coreógrafo de Sex. No, para mí es el de Muscari. Masterchef. Con ¿Cómo se Muscari. llama el pelado que cocina? Muscari, Sí. también. Que se pasa a San Paoli. Puede ser, puede ser. Ese, ¿no? Puede ser Betular mucha no, el gente. otro. El otro. El otro, ¿cómo se llama? El tiene No sé, fotos muy es un distintas pelado. también a este hombre, de acuerdo Son a... todos pelados igual. no sé. Martín. Son todos pelados. Martitegui. Martitegui. Se parece un poco a Martitegui, ¿No? sí. Tiene una onda, sí. Tiene una Muscari, onda. Martitegui, pero Bueno, este estaba acompañando a Machado. Entonces dijimos, por el lado de Espert eran tres, por el lado de Machado, Machado y Sicarelli. Pero ¿y cómo se juntaron? ¿Quién los reunió? ¿quién los juntó? Y ¿Quién acá los viene... juntó y cómo fue que se conocieron? Espera, ¿cuándo vamos a poner el mapa? Porque ese mapa que armó el pibe Tenemos este- un mapa divino, que le agradecemos mucho a Ezequiel, que se quedó literalmente hasta las 4 de la mañana. Ezequiel se armó lo que se llama un mapa de vínculos, una planilla, no sé, una Podríamos pizarra. hacer Pizarra, como una Sábato, pizarra de vínculos. Sábato hizo informe para ciegos Lo- y hizo informe para pelados. Claro, sí, lo volví bastante loco. Que lo vas a pobre. ver ahora, en donde te queda claro cuál era el rol de cada uno de los personajes en esta historia. Y que además te permite entender por qué esto es mucho más que simplemente una relación casual No, claro. que le prestó un avión para irse a una presentación de un libro. No, y mucho menos casual que lo que dice el mismo Etchepare, que dice, no, se contactó con él porque lo seguía por el programa de Fantino. Qué buena onda. No era un Etchepare fan. tenía muy buenas migas con quién, con un personaje que forma parte de la línea de presentación. No le estamos asignando ni más ni menos responsabilidad que esto. ¿eh? El director de Relaciones Institucionales del grupo Infobae. Ujú. Vamos a ponerlo. Tenemos el mapa. el mapita. Ahí, Ahí está. va. Ahí tenemos. Que lo tenés acá abajo, que es... Pablo de Luca. Pablo de Luca, Pablo justo de abajo de Espert. ¿Lo Ahí ves? está. Pablo de Luca responde claramente, porque es el director de Relaciones Institucionales de Infobae, al grupo que preside Daniel Haddad, Claro. ni más ni menos. ¿Ves? Ahí tenés la... ¿Sí? Bueno, pero La espera, correcta que sigue. vamos mirando para allá. Allá tenés a Fred Machado, que es con quien se junta José Luis Espert, Ujú. a instancias de la presentación que efectúan ¿quiénes? Pablo de Luca. Exactamente. Y del otro lado, este cara de Cheyenne más veterano,
que está acá abajo. Sí, que se llama Mastro Pietro. Sergio Sergio Mastropietro. ¿Quién es Sergio Mastropietro? Sergio Mastropietro es todo un personaje en sí mismo, con un larguísimo historial. Johann Sebastián Mastropietro. Claro, sí. Es que en muchas ¿Será notas pariente? aparecía como Mastropiero. Mastropiero. El perro Berbisky lo pulió hace un Como par de años Mastropiero. y le puso Y Mastropiero. entonces yo lo buscaba como Mastropiero y digo, no, este tipo no tiene ningún solo dato. No, era Mastropietro. Mastropietro tiene una larga historia en la industria de los aeronavegantes, por eso tiene vinculación también con Fred Machado. Con un par de antecedentes judiciales también, ¿eh? Lo procesaron Sí, en la sí, causa. ahora Escala. vamos a ver eso. Pero por eso es un mundo pequeño, A la mierda. que por eso creemos también que el conocimiento con Pablo de Luca puede haber venido por ese tipo de industria, por los encuentros sociales y demás, entre los medios y algunos empresarios aeronavegantes relacionados también con Mira. Infobae. Mastropietro fue CEO de Avian. Avian, que fue la empresa subsidiaria o que derivó de Macair. Macair, ¿de quién era? Otra vez yo aparezco Otra en medio. vez. ¿Qué tengo que ver yo ahora con esto? Otra vez O sea, apareces vos. Porque Macair era precisamente del grupo Sideco, Eso, pero de la claro. familia Macri. Y bueno, Macri, Macker. ¿Y ¿no? por Claro. qué te pensás que le pusieron Macker? Claro, Por claro. McDonald's, boludo. Claro. No, ¿Qué no es por tengo que usted. ver yo con eso? Que hablen del narco de Sper, que es un CEO narco. nada. ¿Qué tengo que ver Mastro yo? Pietro fue CEO de tu empresa. Mauricio, tenés que hacerte cargo, porque Oh, también Dios. además hay una cierta vinculación también con Yexa, de Ángelo Calcaterra, Ahí el lo primo tenés. de Mauricio. A Mastro ¿Por Pietro. qué tuvo vínculo con Calcaterra? Porque Mastro Pietro estuvo involucrado en el escándalo de Scanca. No te Era puedo uno de creer. los que emitía facturas truchas No, ¿en serio? a favor de Calcaterra. Entonces hay una vinculación también interesante con ese sector de la política Pero- y el empresariado argentino. Pero a vos te va a interesar este dato, que Sí. lo conecta directamente con el personaje al que queremos Claro. llegar, que es Fred Machado. Claro, porque vos decís, estos chabones, ¿por qué le presentan a Espera Machado? Porque lo conocían previamente. Mastro Pietro lo conoce por lo menos desde hace 15 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según la Homeland Security, que es la agencia de seguridad e inteligencia más grande de los Estados Unidos, que involucra a todas, Homeland Security se crea después del 2001 y lo que tiene como objeto es investigar las conexiones entre terrorismo, narcotráfico y los peligros que supone para los Estados Unidos las conexiones de afuera. Mastro Pietro conocía a este muchacho porque habían sido socios en una agencia de modelos. Una agencia de modelos y representantes. Viste que siempre todo tiene que ver con todo, ¿no? Las agencias de modelos, que sabemos que pueden ser pantalla para tanta otra cosa. Hemos estudiado tantos esas situaciones, esas agencias y demás. Bueno, Mastro Pietro tenía una agencia en sociedad con Fred Machado. Sobain Sociedad Anónima, así se llama la ¿Qué empresa. significa sobarme en inglés? Sobain. sé. No sé. Sobain. Bueno, la tarde que se juntaron, Sí, sí. los que los presentaron fueron, de un lado, los celestinos fueron, Claro, de un lado, Pablo de Luca. claro. Y del otro, Sergio Mastro Pietro. Entonces dijeron, bueno, aquí están. Alcoyana, diría Héctor Larrea. Enchamíguense. Enchamíguense, Espert y Machado. Y ese fue el inicio de una gran amistad, como dirían en Casablanca, porque a partir de ahí es que Machado... Usted está riendo de mí. No, de que... Me encantan esos giros tuyos. Sí. Porque Machado no solamente le cede entre 2,5 millones y 5 millones de dólares, de acuerdo a las cifras estimativas que se han estado barajando, la certeza está en los 200.000, que es lo que certificó la justicia, pero además también el préstamo de la famosa avioneta con la que fueron, entre otras cosas, a Perdón, Viedma. no quiero contradecirte. Una avioneta es algo mucho menos sofisticado. Eso es un jet. Jet. Eso es un jet Que es más caro. privado, muchísimo más caro. Una avioneta son las que usan Una de los narcos. fumigar, sí, es cierto, esa una que de llevan. fumigación. Esto es un jet de la categoría Sí, que puede es hacer cierto. incluso vuelos de autonomías superiores a las 8.000 millas. O Sí. sea, es un jet que te cruza el Atlántico, este jet. Con Claro. este jet fueron los Juliá Claro. desde acá hasta Bueno, Barcelona. De hecho, el jet que usaron los Juliá también era de la flota de Fred Machado. Exactamente. Y también le donaron, Están hasta la pija. y no solamente le donaron, sino que le dieron hasta las documentos, la camioneta que estaba a nombre de su primo, el primo de Fred Machado,
Claudio Daniel Sicarelli, tenía ese Jeep Cherokee. Blindado, además, porque es muy común que uno ande con un auto blindado, ¿Por qué blindado? ¿no? ¿Qué? Y bueno, qué sé yo, gente que maneja No mucho sé dinero, sospechar gente que maneja mucha guita, ¿viste? Ah. De hecho, gente del equipo de Expert empezó a tener señales de alerta en ese momento diciendo, yo a esa camioneta no me subo ni en pedo porque posiblemente nos caguen a tiros. Y efectivamente sucedió. La noche en que Expert, junto con Rosales, a una semana de los comicios iban al Canal Crónica, efectivamente los balearon. ¿No? No es gratuito que te anden baleando por ahí. Pero me el tipo parece. tiene un problema, evidentemente, con el transporte, ¿no? La camioneta Sí. lo cagan a tiros. Se sube Sí. una moto de un barra brava, Sí. se sube un avión y de un narco. Pará, Siempre maestro. le pasan cosas con el servicio de transporte. ¿Cómo es el tema? Eso por no tenerla sube. Saca la explicás sube, no eso? le pasa nada de eso. Bueno, Seguramente. el Pero tipo bien, había ahora bien. repartido. Después me mandaron una planilla que no lo usamos. Ahí está el día del incidente, que Ahí después está, se hizo ¿ves? el boludo. Y ahí tenés olímpicamente. la camioneta con la patente, que es efectivamente la que corresponde a la que está registrada a nombre de Claudio Daniel Sicarelli, pero esta camioneta además tenía, además de su titular, tenía también unas tarjetas azules, ¿cómo que llaman las? Cédulas azules. Cédulas Esperá, no azules. tenía una. Escuchá, No, escuchá tenía- las cédulas azules. escuchá. Una José Luis Esper. La otra Nazareno Echepare. O sea, todos los que estaban autorizados a manejar ese vehículo. El otro Rodolfo Echepare. El otro Walter Gustavo Ratti, que era el chofer formal, por Sí. si no estaba, en este caso, alguno de los Se que llamaba venían Ratti, con el justo. Ratti se llamaba. Osvaldo Emilio Chilirio, otro chofer. Otro chofer, y eso lo chequé porque tiene una remisería. Y ahora por ese supuesto, Sergio Daniel Mastro Pietro, que era el que había Bueno, presentado. no tan por supuesto. Mastro Pietro, fíjate cómo sería el vínculo con Machado, que él también Tenía tenía una una cédula cédula azul. ¿Qué es esto? O sea que está bien. Digo, me parece que estamos en presencia de un episodio que no solo vincula a Esper por un viajecito, como lo dijo ayer en el acto de... ¿Dónde fue el acto, Ro? En Olavarría. Diciendo, bueno, una vez me prestó, si yo hubiera sabido que me prestó... Chisme de peluquería. No, esto es mucho más. Acá hay una red empresarial detrás. Ay, nos comimos mencionar a uno. Si tenés el gráfico de contactos... Sí, a ver la ponémelo de pizarrita. vuelta. Vamos a Porque mirar la nos pizarra. olvidamos de mencionar a uno que claramente es el que está detrás. El que se escuende. El que se esconde detrás de Mastro Pietro. Mirá, sacá data clave, sacame el graph. Uno que se me. Mirá a la izquierda abajo. Sí. Sacame el graph. Mirá a la izquierda abajo quién está. Claro. Leo Escaturiche, ¿le suena? ¿Por qué lo pusimos ahí? Porque Mastro Pietro, además de las empresas que tiene ahí, pensemos que tiene, por ejemplo, Machado tiene 15 empresas solamente en Florida, registradas, 7 en Guatemala. Mastro Pietro anda por ahí. Todos tienen, y ni hablar de Escaturice, que ya hemos hablado que tiene 35 empresas registradas. Mastro Pietro es responsable de Hangares de Buenos Aires, que triangula directamente con Escaturice. O sea, tienen vinculación directa laboral por las empresas de aeronavegación. Hay una línea de conocimiento y de negocios conjunta que los involucra a todos. No te tengo que contar que Escaturice es el mentor de la valijera. Claro, de la valijera que hace poco entró por la aduana argentina y por migraciones sin que la revisara nadie. 10 ¿te acordás? valijas. De eso hablamos. 10 valijas. Y un empresario muy ligado también a este universo de los medios. Pero vamos a hacer un hincapié, me parece. Vamos a entrar en Machado. Hagamos hincapié. Vamos a hablar sobre la familia Machado porque tiene mucho que ver con el video que nosotros te mostramos en el arranque. ¿Te acordás cuando te dijimos si adivinás de quién es esta casa? Y muchos creo que contestaron sobre eso. Porque muchos dijeron, esa debe ser la casa de Machado. Claro. No exactamente. Es la casa de su mamá. A donde Machado está detenido en este momento. ¿Y en qué ciudad? A ver. Es en Viedma, donde precisamente fueron en el avión a llevar a Expert para la presentación del libro. En acuerdan? el Hotel Austral, eso fue en el 18 de abril del 2019, o sea, se habían conocido en marzo, en abril fue ese viaje, y en ese video aparecen precisamente los dos primos, Machado y Sicarelli, que es cuando Expert les agradece por el viaje. Pero Machado no es un tipo que venga de una familia de mucha plata. No. Es un hombre de una familia muy humilde, son patagónicos, son de de- otra ciudad de Chubut, de la Patagonia, que es de Chubut, que es Trelew. Trelew, sí. Tiene un padre... Un padre metalúrgico que luego puso un negocio de aberturas
metálicas, una madre partera, una familia de clase media, Exacto. laburante, que vivían en un barrio bastante sencillo, que se llama Las Mil Viviendas, un barrio Sí, es conocido. muy conocido, Sí, hay entre muchos Leu y demás. Y son dos hermanos, Federico, a quien conocemos como Fred, y Gastón. Y el amigo Federico emprende una carrera que incluye una formación como piloto de aviación civil. Vieron que había una foto, nosotros la hemos mostrado, no sé si Sí. la tenés, donde él está entrando Como Top Gun. como Top Gun a una aeronave. Como Petri, no como Tom. Como Petri. Ah, no te confundas. Claro, Sí, sí. cierto, sí. Estaba Te pido, para por Petri. favor, no, no te no, no. Era la fotocopia. Es como sí. Petri. Bueno, efectivamente, a él le gustó mucho siempre la aviación y comenzó a poner una parte de sus intereses en el universo de los negocios aerocomerciales. Ya te contamos cuál es su relación con estos negocios, pero no son los únicos. No, claro. No. Él primero se instala en Buenos Aires, estudia y después se va a Estados Unidos y de Estados Unidos triangula a Guatemala y empieza a fundar una sucesión de empresas. Como te decía, en Guatemala solamente armó 7 empresas, como si fuera poco, entre la industria minera. Acá está Fred entrando a lo Petri, Ahí esto es una nave de caza, esto no es una No, aviación claro. civil, pero claro, es a lo Top Gun, claro, pero él dice a lo Luis Petri en realidad, tiene razón Mauricio. Además de las empresas de aviación, que teníamos los nombres ahí, ya te digo, son 15 que tiene registradas en Florida, solamente de aviación, Pampa, Air y bueno, además nombres y qué sé yo. En Guatemala funda 7 empresas mineras y de emprendimientos Y inmobiliarios. ahí ponemos una pausa, porque la actividad minera tiene varias características. Una de ellas es la que en muchos países vos no tenés que declarar. Vos las declaraciones se hacen lo que se llama a boca de pozo o a boca de mina, Ujú. y en general vos podés decir que ganaste 1 o 1 millón y nadie te va a... Nadie lo va a controlar. Nadie te lo va a controlar. ¿Y sabés cuál es la principal actividad que desarrollan las redes de lavado de dinero para poder introducir guita que está generada por actividades ilícitas en el mercado lícito? ¿Te suena Puerto Madero? Ujú. ¿Te suena el Puerto Madero rosarino? ¿Se acuerdan que Claro. hemos hablado mucho? Sí, las construcciones inmobiliarias, Claro. chicos, cuya evaluación fiscal puede tener un precio, y cuando vos ves torres enormes en donde hay 5 departamentos ocupados, te das cuenta que nadie pudo costear la inversión que le insumió construir esas torres. El desarrollo inmobiliario, los real estate, espera, no me vengan las cámaras a decir, no estamos diciendo que los que construyen son narcos, estamos diciendo que los real estate son espacios que utilizan las redes, que se dedican a lavar dinero originado en actividades ilícitas. Y no casualmente, el tipo tenía todo, tenía Los aviones, tenía Las minas. las minas y tenía... las minas aquí en Argentina también. ¿Te acordás que lo mencionamos ayer o anteayer cuando hablamos de Claudio Sicarelli y que él era representante? Porque se supone que Sicarelli no tiene fortuna por sí mismo, sino que funciona como empleado, socio o testaferro de Machado en diferentes industrias de minería. Y si no, explícame esto, no sé si la tenés ahí, creo que sí. ¿Cómo vendió el desarrollo inmobiliario Izabal, en donde prometieron construir la torre en Manatí de 37 pisos con vista al mar, valuado en $40 millones, como la más alta de Centroamérica? Un lugar que no tenía prácticamente desarrollo inmobiliario, es como si cayeran a Villa Lugano, Sí. no sé, ¿entendés? Y lo vendieron de pozo. Y lo vendieron de pozo, en un lugar que está, pero dije Lugano con todo respeto, yo sería mucho más, porque en el Caribe ocurren situaciones de tamaña desigualdad mucho mayores que en Latinoamérica, incluso acá mismo en Argentina, que es que te ponen una torre millonaria en el medio de un barrio de gente que no tiene para morfar. En Haití. Esto Era en Guatemala. Esto era en Guatemala. Estas fotos no las tenemos porque tenemos otra de los emprendimientos. Ahí empieza a acompañarlo Gastón. Esperá, ¿y sabés qué hay ahí ahora? Un baldío. Baldío. No construyeron nada. No. O sea, se encanutaron la guita de la venta.
No tenían ni siquiera permiso de edificación, porque salió después el alcalde ante los reclamos de los que habían puesto plata para los departamentos y demás, a decir que ni siquiera tenían permiso o habilitación de construcción ahí. Para ese entonces ya estaba Gastón Machado acompañando a Fred en estos emprendimientos. Su hermano, ¿no? Su hermano, Gastón, que se había hecho cargo de la empresa Ahí lo tenés. de aberturas. Este es Gastón. Se presenta como arquitecto, no es arquitecto. Son todos falsos. Es Falsos retrucho. profesionales. No, chicos. pero escuchá esto. El tipo tenía la empresa de aberturas entre Leu que había heredado del padre y de un día para el otro cerró todo y dejó culo al norte, hablando mal y pronto, a montones de clientes que les había vendido las puertas y nunca se las entregó. Se la habían pagado. Al tiempo, sus vecinos se dan cuenta que el tipo está en Guatemala presentándose como arquitecto. Hay figuras en Tulum, mirá, cerca de mí. Porque ahora vive en Tulum. Ahora se fue a México, mira. Presentándose como arquitecto en este emprendimiento de Guatemala, cuando Fred cae en cana, Gastón Machado se traslada a Tulum, que es donde ahora reside. Ponémelo grande en cachito a Gastón. Ari, a mi hijo le digo que vive en Playa del Carmen, si te cruzás a este tipo, cruzá de vereda, no le prestes plata. No. Y si te dice, ¿tiene para darme un poquito de azúcar? No. Cerrale la puerta, rajale, hijo. En Tulum, como arquitecto se presenta y también como desarrollador urbanístico y está vendiendo torres y departamentos que anda a saber quién va a construir, ¿no? Pero además hay un detalle muy gracioso de Gastón, porque así como también decimos lo que decimos de él, es un tipo muy digno, anticorrupción, Bien. muy defensor Sí, de bueno. grandes valores, y lo hace desde su cuenta de Twitter, que se llama, no me acuerdo cómo era la cuenta, del Libertario Chubutense. Ah, es hermoso esto, ¿eh? Porque, por supuesto, Mirá, es libertario. esta es su- Arquitecto, ¿ves que se presenta como arquitecto? Hace Asesor- arquitectura futurista, ves que eso... Tulum, México, asesor en desarrollos inmobiliarios. Eso me hace acordar, ¿cómo se llama, Ro, el edificio ese que está en Nueva York, que hemos ido alguna vez a hacer alguna... Ay, sí, pero no, está ese edificio. ¿Es ese el edificio? No me cierran los árboles. El Bessel, ¿eh? Bessel. No, sí, pero no, los árboles no cierran. Pero parece el Bessel, pero ¿viste? es, sí, Parece sí, el sí. Bessel. Bueno, el tipo se presume un... Mentira, no tiene nada. Hace 2 días, cuando el escándalo del hermano escaló nuevamente y lo de Expert hizo un posteo indignado. Míralo. Indignado. Míralo. Me retiro de las redes. ¿Lo tenemos por ahí? Porque al posteo. Acá está. Me harté de este país. Hablando de Argentina, ¿no? Está en Tulum, recordemos. Sinceramente lo lamento por la gente buena y honesta que tiene, pero ya descreo de la lucha cultural. Ya a mis 55 no tengo más ganas de darla. Ya mis hijos emigraron y son ellos. Es increíble la mugre del periodismo y la oposición instalando mentiras todo el tiempo. Este ñato habla de eso. El hermano de Fred Machado. Un tipo que hasta le debe las puertas placa que le compraron en Teleu. Fui víctima alguna vez de ese daño que provoca la prensa. Y se retira porque ya quiere conservar su salud. Y no quiere es dar un más ser noticias. sensible. Le deseo lo mejor y mete a Sturzenegger, a Milei y a Luis Caputo, que Dios lo bendiga. Y nos vemos en Disney. Y viva la libertad, Bermud con papa frita y good show. Bueno, pero espera, hay un dato que no me lo quiero morfar. Que es la relación, esto lo cuenta para mí el portal más prestigioso que tiene el universo de contenidos relacionados con lavado de dinero, narcotráfico. Yo lo consulté un montón de veces, que se llama Inside Crime. Exactamente. Se los recomiendo. Machado no es la primera campaña que financia la Desperta. No. Estuvo muy involucrado. Financió las campañas de varios candidatos presidenciales guatemaltecos, incluida la de Jimmy Morales, que fue presidente desde el 2016 al 2020. ¿Y qué le prestaba a Jimmy Morales? No me vas a decir que los aviones. Aviones y el helicóptero privado. Mira. Y no solo eso, sino que también se jactaba de haber financiado otras 2 campañas, la del presidente Yamatei, que también fue presidente de Guatemala, y de la ex candidata Sandra Torres. El tipo hace apuestas de financiamiento porque las campañas son estructuras óptimas también para lavar guita, chicos. Claro. Yo te voy a dar una guita, vos declará que te di menos o que te di más y acomodá los números en función de esa plata. Y le sirve a todos, porque además de dar esa guita, después tiene, por supuesto, que un vuelto. Lógico, y hay un porcentaje de esa guita que vos me estás ayudando a lavar que te va a quedar a vos en el bolso. ¿Cuánta guita lavaste, y que después, si soy gobierno, ¿cuánta vas a tener guita? algunos beneficios. ¿Cuánta guita lavaste, Expert?
para este narco, para este lavador de guita narco que está detenido esperando una extradición. ¿Tenés el tuit del negro Yoma de hoy? Porque el negro Yoma hoy salió indignado hasta las pelotas con este tema. El negro Yoma es un tipo al que lo quiero invitar al negro. No sé si después meterlo en la lista, así lo invitamos. El negro Yoma es un tipo que tiene, además que es muy divertido charlar con él. El negro Yoma hoy metió un tuit, mirá esto. Lo de Esper y Fred Machado es tan obsceno y oscuro que, mira, ahí va. A fines del 22 vinieron a nuestro estudio los abogados de Fred Machado. Requerían mi asistencia profesional para lograr que Casal, ¿se acuerdan que yo les conté? Sí. El procurador que tenía que emitir dictamen sobre la extradición de este Fred Machado a los Estados Unidos por la causa de narcotráfico, durmiera el dictamen por la extradición de su defendido. Obviamente rechacé el caso, no me iba a prestar a esto. Conociendo los valores de Casal, dije, este seguramente lo va a sacar cagando, y fue lo que ocurrió. Es decir, Casal lo sacó cagando. A cambio le ofrecí el patrocinio legal de un prestigioso bufete de abogados de USA. No volvieron nunca más. Estaban desesperados porque Casal durmiera ese dictamen. Bueno, Casal dictaminó hacer lugar a la extradición, ¿y quién lo durmió? La Corte, chicos. Pero parece que Machado consiguió lobista y protección política para anestesiar la causa en la Corte. ¿Quién se la dio esa anestesia? Me pregunto, ¿quién está encima de Esper? ¿O Esper tiene tanto poder? ¿Quién cuida los intereses de estos tipos? Mariano Cuño Libarona, ¿vos no tenés nada que decir a esto? ¿Vos no tenés nada que decir como ministro de Justicia? Hoy. Pero como abogado de intereses y de lobbies muy poderosos, te lo estoy preguntando, así que no te hagas, si querés mandar carta de documento, tengo una colección acá, no tengo problema. Hay una pared para las cartas de documento. A Mauro Federico, a Jorge Riara, a Ibi Cángaro, no hay problema. A Carnaval String. ¿No tenés nada que ver con esto? ¿No conocés a nadie de todos estos? Están podridos, por dentro están podridos. Nos vienen a vender el discurso de que combaten al narco y forman parte de las estructuras que los ayudan, que colaboran para lavar dinero del narcotráfico. Yo no me dedico a la política, pero si hay políticos honestos del otro lado mirando, como creo que los hay, son un montón, espero, tienen que reaccionar. Incluso hasta dentro del gobierno. Hoy en un rapto de dignidad, motivada mucho más en sus intereses personales, seguramente, que en la dignidad propia, Patricia Bullrich le pidió a Esper que dé explicaciones. ¿Y ahora qué está pasando con Patricia Bullrich? Patricia Bullrich le pidió a Esper que dé explicaciones. Bueno, el gobierno le pidió hace un rato nada más que las explicaciones las dé ella. ¿Qué? Que en ¿Ella? realidad... ¿Cómo ella? Que Patricia Bullrich aclare sus dichos sobre José Luis Espert. Ah, bueno. Que haga ¿Pero un que posteo. no eran claros? Sí, eran clarísimos. Ah, no, capaz que Pero que aclare, llevándolo para el lado que pretende el oficialismo, que es que no hay nada que explicar ya, como dijo Patricia Bullrich, sino que Espert ya dio las explicaciones correspondientes en su momento y que todo lo que requiera la justicia en adelante se va a hacer, pero que no hay nada que explicar por parte de José Luis Espert. Según un funcionario de la Casa Rosada... Dicho sea de paso, Patricia Bullrich está en conferencia de prensa en modo sobremesa, ya tiene otra cara, ¿viste? Sí. Ya está en modo sobremesa, hablando sobre Pequeño J. Encima te pega el sol, te mata. Oh, la mata, la mata. Bravo, bravo. Sol, la resaca, todo junto. Te mata el sol, el Los sol del ojitos mediodía. medio chinitos. Sí. ¿Qué va a hacer? Le pidieron a Patricia Bullrich que si puede hacer un posteo, vamos a ver si en las redes sociales en las próximas horas, quizás lo hace también en conferencia, Ojo, hay que estar atento porque quizás lo hace en conferencia, pero le pidieron que aclare sus dichos sobre José Luis Espert. ¿Esto qué significa? Sigue bancando el gobierno, está claro, a José Luis Espert, o sea, por estas horas, y le dijeron, Patricia, aclará lo que dijiste. Porque si no lo bancan, chicos, si no lo bancan, la pregunta que uno se formula es, si le puso plata a Espert, ¿no le habrá puesto plata a Milei? ¿Fred Machado? Buena pregunta.
Y es una pregunta, Javier Gerardo, que yo sé que a vos, si no te hablo de Conan, no te enojás. ¿No le habrá puesto plata a Javier Gerardo en su campaña del 2021 o la del 2023? Porque lo están protegiendo demasiado. No permiten que lo extraditen a los Estados Unidos, donde no hay influencia, ¿eh? Ahí el lobby en la justicia es mucho más complicado y mucho menos hecho desde un país de cuarta, como somos para ellos, nosotros los argentinos. Y donde te va a resultar imposible trabar cualquier delación, cualquier declaración que te comprometa, como la de la socia de Fred Machado, ciudadana estadounidense, que cantó y mostró los registros contables donde figuraba al menos un pago expert. Y no hay más. ¿Y no hubo otro dirigente que haya cobrado? Formulo esta pregunta, la dejo pendiente porque mostramos un video temprano y yo quiero mostrarles más. Claro. Tenemos mucho más sobre eso. Fred Machado está detenido a la espera de un proceso extraditorio que ya lleva 3 años de demora. 3 años. Lo detuvieron en el 21. Desde el 22 está en la corte esperando resolución. Y alguien lo duerme, según lo contó el negro Yoma, que algo sabe de esto. Está alojado en una... ¿Vos creés que está en un penal así, tipo claro. Tumberos? ¿Cárcel de máxima seguridad? No, pero en una cárcel tiene que estar mínimamente. No te digo en Tumbero, porque es ficción eso, pero Claro. en una cárcel mínimamente tiene que estar. No. No. ¿Cómo no? No, Bueno, no tiene ponele- problemas de salud, no tiene problemas de edad, pero bueno, está Bueno, le digo, ¿qué tiene? esperando. ¿Domiciliaria? Está en su domicilio, sí. En realidad en el de su madre, El de una la madre. finca que le construyó, Él. que le compró y le preparó a la madre. Y estas son las imágenes del lugar a donde se encuentra, porque estas son imágenes de esta semana, ¿eh? Donde se encuentra alojado en prisión domiciliaria. Ahí está la casa principal, y tenés la casa de la madre, fíjate. ¿Cómo la casa principal? ¿Todo eso es la casa? Todo eso, todo el predio. Son hectáreas y hectáreas. Mirá el cerco nomás, la extensión. Fíjate bien ahí sobre la El árbol. parte superior, Exacto. digamos, hay todo un paredón gris que ahora lo vamos a Ahora ver, lo vas a ver de desde frente. la calle, digamos. Este es Pero mirá lo que es la propiedad, ¿eh? Esta es la finca donde está alojado en prisión domiciliaria. La de Gostañán, donde tuvo Menem, es un ¿Vos es creés un que, rancho. ¿vos creés que Sí. tiene custodia? ¿Vos creés que hay que supervisa si este hombre Sí, sale obvio. o no? Obvio que sí, ¿cómo no? No. Está con el casero, que se llama José. ¿Qué tiene que ver Alfredo? José. No, Ah, no, José, el casero, el que se encarga del jardín, que yo. Está con José, el casero. Ahí andamos 6 tarde. perritos que Acá lo tenés acompañan en su el acceso. bucólica retiro. El bucólico acceso, míralo. Mirá, ¿Este es el acceso a la casa? Claro. Sí, sí. Pensé que era un barrio mirá el cerrado. paredón al costado, ¿eh? Todo eso es la propiedad. Ahí está. Entras ahí, Y no tenemos los pajaritos, porque los pajaritos. porque son- se escuchan los pajaritos, se escuchan. Pensé que era un barrio cerrado. Ahí Ahí está. están los pajaritos. Ahí vienen los pajaritos. No es un barrio cerrado. Escuchá. Un buitre, me dicen. No, los buitres están en el otro lado. Mirá que Pancho que está Fred Machado, narcotraficante, lavador de guita, de millones y millones de dólares. Mirá cómo vive, esperando su extradición o que la justicia haga algo. Mirá, todo ese paredón es el perímetro de la casa, chicos. Mirá. Todo ese paredón es el perímetro de la casa donde vive el narco investigado por la justicia estadounidense de Texas, cuya socia está detenida en Mirá. los Estados Unidos a la espera de una extradición. Por eso los narcos nunca viven en la 1114, en nada de eso. Mirá dónde vive. Bueno, rancho metió. agradecemos a los vecinos Alto que andan rancho. dando vuelta por ahí y dicen, che, está acá, Machado. Esta es la finca a donde está detenido en domicilio. ¿Vos ves algún móvil policial ahí? Nada. ¿Alguna custodia? No. Simplemente es tremendo predio con caserón incluido, por supuesto. Como te dije, esto no es de una inmobiliaria, ¿eh? Esto es un gaucho que estaba ahí y dijo, che, acá está este muchacho. Sí, Lo esto es conocemos de- bien. de hace unos días. En paralelo, vos sabés que en este momento en la Cámara de Diputados se está tratando, entre otras cosas, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, qué carajo pasa con Esper.
porque Esper es el presidente de esa comisión. Claro. Hoy te mostramos, fue a la comisión. Germán Martínez, que es el titular del bloque de UP, que estaba presente, pidió directamente la remoción de Esper de la presidencia. Le mandaron una carta al secretario de la Cámara, esta que está acá. Gracias, Marquito Giorgetti, que está haciendo un laburo impecable desde allá. Le piden directamente que propongan a otro diputado o diputada del Bloque de la Libertad para que el mismo acto sea votado como reemplazo de Esper al frente de la comisión. Y dice, ha sido señalado por recibir financiamiento en especies y efectivo. En especies. Y claro. Y sí, la camioneta, el avión son 1 kilo de pimienta y 4 kilos de canela le dieron. Acusado de dinero, lavar dinero, por todo lo expuesto. Bien, lo firman los diputados. La Hacienda Nápoles, dice ahí. Rogelio Parraguirre y bueno, todos los que ves ahí. Encuentro Federal, que fue el amigo Paulón, que nosotros lo veíamos recién, dijo: Esper no tiene que ser el presidente, pero dijo que la remoción debe ser por los canales institucionales. Por ende, no debería ser ahora. Planteó diferencia Paulón. Bornoroni, que es del bloque de la Libertad Avanza, dijo que no van a permitir que la campaña se meta en el debate y pidió pasar a las exposiciones de los funcionarios. López dijo lo mismo que Paulón, hay que hacerlo por los canales institucionales. En todo caso, él debería autoexcluirse, es decir, él mismo debería renunciarse. ¿Se acuerdan que López es el mismo que dijo que a Karina no la citen porque no sabía hablar? Claro. Sí. ¿No? Espectacular. Claro, hay que tener contemplación. En resumen, no va a pasar nada hoy. Terminó el tema. Unión por la Patria intentó que se vote hoy la moción para removerlo. Esper resistió. No se votó. Según lo que plantea la Libertad Avanza, la posible remoción tiene que tratarse en las comisiones a donde fueron girados los proyectos de resolución que presentaron estos días, los proyectos que el propio Germán Martínez motorizó, y también motorizaron la diputada Tolosa Paz y la diputada Agustina Propato. Y tienen que evaluar qué van a hacer. Chicos, si no se depuran entre ustedes, por más que nosotros traigamos la manguera de los bomberos voluntarios de la boca, la mierda va a quedar pegada en el Congreso. Esper, vos no tenés la mierda en la casa que te tiraron los kirchneristas. Vos estás lleno de mierda, Esper. Lleno de mierda estás. Y no tenés el decoro siquiera de dar un paso al costado y pedirle a tus propios pares que se ahorren tener que estar reclamando para que tengas un gesto de dignidad y te vayas, al menos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de un cuerpo legislativo que expulsó a un diputado que le chupó una teta a su novia delante de un Zoom, en trámite express prácticamente. Esper, estás acusado y señalado por la justicia norteamericana de haber recibido pagos de una estructura de lavado de dinero narco, testimoniado por una condenada a 16 años. A mí me parece un poco fuerte tener que estar diciendo esto en televisión o en streaming, pero son las pruebas que emanan de nuestra investigación periodística y por supuesto también todo ello documentado por el exhaustivo trabajo que hicieron, entre otros la justicia de Texas, que la condenó a tu socia, Fred Machado, y que ahora va por vos, aunque tengas un lobby muy aceitado para evitar que te extraditen a los Estados Unidos. Si cae Fred Machado, ¿qué destino le queda a Esper? ¿Vas a seguir diciendo que lo único que hacía Fred Machado, o lo único que hizo Fred Machado de manera aislada, fue prestarte un avión para ir un día a Viedma? No joda, no joda. Y la Libertad Avanza, que hoy tuvo un gesto a través de una de sus ministras, ¿le va a pedir a la ministra que se rectifique y que diga que se equivocó? Porque por lo visto se abrazaron a Esper. ¿Saben qué? Hagan lo que quieran. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.